A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Quito con Marjorie. Como siempre, tratando de abordar temas de coyuntura, temas de importancia local y nacional. Y para esto me acompaña Javier Acuña. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, Marjorie. Siempre es un placer estar contigo. Javier tiene un currículum que si empiezo a explicarle se nos va todo el programa, pero podría, para poder definir su actividad profesional, es abogado, es doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Además tiene una trayectoria política reconocida. Javier, muchísimas gracias por acompañarme. Mi intención era analizar varios temas de coyuntura, uno de ellos el tema de las reformas que se han enviado a la Asamblea. ¿Cómo ves tú finalmente la reforma económica no pasó en la Asamblea y ahora se ha enviado un nuevo documento que veremos pues en estos días cuál es el resultado? Cuéntame, ¿cuál es tu percepción frente al por qué no tuvo acogida? Bueno, hay varios calificativos que varias personas han hecho sobre este proyecto de ley, que era más de 404 artículos que no se podía leer, un poco enviado al apuro, y otras censuras que ha tenido este documento. Bueno, yo creo que tendríamos que analizar, Marjorie, primero los porqués, esos 400 artículos, los porqués se cayó esta normativa, por qué actuaron así los actores políticos, tanto desde la Presidencia de la República, Ministerio de Finanzas, la propia Comisión Parlamentaria de lo Económico y Tributario, y luego a mi modo de ver, acto responsable del Pleno de la Asamblea de archivar ese proyecto de ley, ¿no? Entonces yo creo que hay que marcar las situaciones. Después de la década correísta, el Ecuador quedó sumamente endeudado y con un problema macroeconómico enorme. Ante esta situación, el gobierno del señor Lenín Moreno, después de un primer año muy azaroso respecto a naturaleza política, la destrucción de los cercos que le dejó poniendo el señor Correa, cercos políticos y técnicos que le dejó poniendo el señor Correa al presidente Moreno, y esa lucha que fue muy dura y que hay que reconocer, la democracia ecuatoriana debe reconocerle al presidente Moreno, que en su primer año y medio de gobierno se centró en apagar el incendio político. Yo recordaré alguna vez al economista Dajic, que en la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil le dijo: mire, señor Moreno, primero yo soy piloto, me es preferible apagar el incendio primero y luego corregir el rumbo. No corrige el rumbo y con el incendio allí. Entonces, ¿el incendio cuál era? Pues el incendio era político. Ya, cómo destrabar la camisa de fuerzas correísta de la naturaleza política para avanzar. Pero después de esa labor que hay que reconocerle, aún en esa labor tenemos trabajo pendiente. Todavía tenemos trabajo pendiente, pero se ha hecho un gran trabajo. Creo yo que el presidente de la República, la democracia ecuatoriana, yo no comparto con el señor presidente de la República en muchas cosas, pero debo reconocerle que sí se hizo un trabajo adecuado, y creo que estuvieron también a la altura las fuerzas políticas para ayudar en ese esfuerzo. Ahora bien, esto es de naturaleza política. Ahora vamos a la naturaleza económica. En la naturaleza económica, el gobierno ha sido demasiado tímido en cambiar las situaciones de endeudamiento que fueron heredadas, una dinámica de endeudamiento que ya no se puede sostener. Por ejemplo, esta mañana la prima de riesgo del Ecuador estaba a 1.031 puntos. Eso es, sin caer en la normativa penal de pánico económico, eso es estar muy cerca de un default, y eso no se lo puede permitir al Ecuador.
El Ecuador, a su vez, el año pasado, en varias rondas de negociación, realizó rondas de negociación con el Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas institucionales de Europa, de los propios Banco Mundial, etcétera, el BID, para poder apuntalar no solo el déficit económico del Ecuador, sino también la alicaída economía, la confianza del país. Si usted quiere que le preste el mercado internacional, no con un interés muy caro, usted debe dar confianza de que sus instituciones son sólidas, de que su regulación monetaria y financiera es sólida y que su economía tiene la oportunidad de crecer y que esto ha sido simplemente una crisis como las muchas que hay, y para eso están también los organismos multilaterales, para apoyar el hombro. En el caso de que nos ocupa en el Ecuador, ha recibido varias veces ayudas del Fondo Monetario Internacional. Claro, pero esta ayuda, digamos, de organismos internacionales más bien es censurada por varios grupos locales. Claro, mire usted, a ver, Correa nos acostumbró a una deuda cara y a pagar con el insumo más grande que tenemos, que es el petróleo, ¿no? Entonces hipotecamos el petróleo a cambio de no sentir la deuda. Eso fue un error terrible, que ahora estamos pagando los ecuatorianos con esta terrible recesión. Ante ello, los organismos multilaterales lo que te van a decir es: mira, estas son mis condiciones, y mis condiciones son las condiciones clásicas. A eso estamos nosotros no acostumbrados. Y también las famosas recetas del Fondo Monetario han sido durísimas en algunos países, y lo peor de todo es que en algunos ha resultado y en otros no ha resultado. Pero ese ha resultado y no ha resultado también hay que matizarlo, tiene sus bemoles. Y muchas veces no ha resultado porque los organismos de control, la política interna, no ha estado a la altura de hacer las reformas adecuadas, que son dolorosas, por supuesto, y en algunas yo no estoy de acuerdo. Pero si tú necesitas capitalizar el Banco Central para poder atraer deuda sana, tú tienes que hacer unas reformas que no te gustan y que no le van a gustar a la mayoría de los ciudadanos. Y lo peor de todo, y ahí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el BID no han sabido generar unas recetas adecuadas para que les duela menos a los que menos tienen y les duela un poquito más a los que más tienen. Porque la mayoría de las reformas que se hacen contraen el consumo, generan dolor económico, le puedo llamar así, a los que menos tienen. Y es difícil en economías como la nuestra, con tanta diferencia de renta, tan abismal diferencia de renta, que se pueda hacer menos doloroso esas, entre comillas, recetas. Pero ahora bien, independientemente de esos acuerdos que ha firmado el Ecuador o que ha negociado el Ecuador, estos acuerdos son claros. Tú tienes que hacer una reforma del sistema de regulación monetaria y económica, tienes que hacer una reforma al sistema tributario y tienes que hacer una reforma laboral. Vamos por ello. La ley que se fue presentada de 400 y pico artículos, que tenía cosas inverosímiles, era una ley trolebús, que eso creo, tengo entendido, está prohibido por norma, donde, ¿qué tiene que ver las universidades online con la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero? ¿Qué tienen que ver las licencias de 25 años, prorrogar 25 años en Galápagos a los operadores turísticos con la regulación de las empresas de las cooperativas? Pagar impuestos sobre las indemnizaciones, ¿no? Digamos. Sí, o sea, era tan grande que no alcanzamos como ciudadanos. Bueno, quizá la Asamblea Nacional sin duda tuvo el tiempo y la obligación de revisarlo, pero como ciudadanos no tuvimos ni tiempo de leer todos los 404 artículos. Yo creo que eso es un error de didáctica política del gobierno. Es verdad que es una ley económica urgente, y por su urgencia la ley económica tuvo unos momentos muy cortos de lo que llamamos la socialización, ¿no?, de esta ley. Tuvo un tiempo muy corto de reacción para conversar con los grupos políticos, para conversar con los, entre comillas, afectados. Tenga usted en cuenta que ahora está un paro nacional en Colombia por la posibilidad de que el gobierno colombiano ejerza unas medidas económicas a futuro. Ojo, eso aquí ni siquiera pasó. No, aquí no. Se sucedió que el gobierno puso un decreto, a mi modo de ver,
mal negociado. ¿Por qué mal negociado? El gobierno, por ejemplo, del señor Uribe, me parece fue en Colombia, retiró también los subsidios a los combustibles, que son un disruptor de la economía. Pero lo retiró en un lapso de 4 años, progresivamente y con consultas hacia la ciudadanía. No somos menores de edad, no somos personas a las cuales no nos enteramos ni nos interesa la economía o la normativa económica. El gobierno tiene que ser un poco más cauto en esta necesidad de conversar, de negociar, no solo de intentar imponer, porque un gobierno que intentó imponer el decreto de la eliminación de los subsidios y no ha podido negociar en la Asamblea Nacional una ley, por más mala que ésta sea, es un gobierno que no gobierna. Es un gobierno que tiene unos déficits enormes, no solo económicos, sino también de relación con las instituciones. Y eso nos viene mal al país, porque mire cómo está la prima de riesgo. La prima de riesgo es un síntoma enorme de la confianza que tienen los demás países con el Ecuador. Y eso no nos lo podemos permitir. La nueva ley, ¿qué debería contener a tu manera de ver? A mi manera de ver, la nueva ley que ya se ha anunciado, que se presentaría hoy en la Asamblea, estamos, creo que yo, expectantes todas las personas que nos interesa esta situación, me parece que son 60 o 50 artículos de naturaleza específicamente tributaria, donde no se establecen ciertos bemoles como las universidades online. Vamos a ver la naturaleza de esta normativa. A mi modo de ver, el Estado ecuatoriano necesita reformar, por ejemplo, el Código Orgánico Monetario y Financiero para generar una regulación prospectiva mucho más interesante. Ejemplo, la normativa o las acotaciones de la normativa anterior presentada por la señora superintendenta de bancos, la doctora Ruda Rey, me parecieron muy coherentes respecto al sistema de regulación del sistema financiero. Ya, son cosas importantes que creo que la Asamblea debería tomar a discusión y que son normas técnicas. O sea, cumplimiento de Basilea I, cumplimiento de Basilea III, con los bemoles que significa eso para las economías pequeñas como la nuestra, pero ya es necesario empezar a discutir estas situaciones. ¿Qué vamos a hacer con el sistema cooperativo? El sistema cooperativo abarca, me parece, son 8.000 millones de dólares, es decir, 1/3 de la masa monetaria financiera que se encuentra en el país, y eso es mucho dinero para un sistema cooperativo. ¿Qué vamos a hacer con la regulación de las cooperativas? Ese tipo de cuestiones creo que sí debería haber contemplado estos 40, 50 artículos de la normativa, no 400 por supuesto, y también entiendo yo que esta normativa va a tener más que un enfoque institucional de la arquitectura financiera del país y monetaria y financiera, sino más bien un sistema más tributario, ¿no? De los 3 acuerdos, entre comillas, que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional para hacer cambios normativos, creo que esto se engloba en el segundo, es decir, el campo tributario, que es necesario porque tenemos un hueco muy grande, 5.000 millones de este año, probablemente el otro año llegará a 7.000, entonces es necesario, ¿no? Es necesario. Más allá de la parte técnica, ¿cuál es tu análisis sobre la gestión política que ha hecho el gobierno? Es decir, tenemos la sensación de que es un prueba y error, cuando no tenemos tiempo como país para estar probando, es como a ver si pasa, a ver si resulta. Si no, pues bueno, mandamos otra, y así, sino cuando debería ser consistente, pensada con lucidez desde un principio, considerando en que estamos en crisis y que toda esta demora administrativa representa un gasto para el Estado. Yo creo que aquí hay que ver unas situaciones sencillas desde el punto de vista conceptual, pero necesarias y difíciles desde el punto de vista político y de negociación, ¿no? Gobernar no es una ciencia exacta. Gobernar evidentemente es un azar, entre comillas, pero tú como gobierno tienes la obligación de esa azarosa actividad hacerlo lo más lógica posible. Para ello debes contar con personas con una solvencia adecuada para que no exista lo que tú estás diciendo, Marjorie, que es esa sensación de prueba y error, como de que estoy improvisando, de improvisación. Por ejemplo, la salida del ministro Pérez, a mi modo de ver, es un golpe muy duro a la estabilidad del gobierno Moreno.
era un técnico muy interesante, tengo entendido por conocidos en común, un hombre moral, un hombre adecuado, un hombre ético. Y esa salida, por ejemplo, yo creo que también coadyuva a que el Ecuador sea desconfiable, ¿no? Sea desconfiable. La labor de la administración de la política no ha sido la más adecuada. Ejemplo, el paro fue, aunque ahora se está intentando por parte del gobierno demonizar hacia el adversario indígena, mezclándolo con el adversario o con el enemigo correísta infiltrado y con unas, a lo mejor, penetración de servicios de inteligencia extranjeros, que muy probablemente así lo sea, pero mezclarlo todo en un totum revolutum y presentarlo como un adversario peligrosísimo a los líderes indígenas me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad haber cometido detenciones ilegales. Me parece, independientemente de a quién se haya detenido, no quiero que se me entienda como que esto es un espaldarazo a un u otro actor político diametralmente opuesto a mí, pero las normas están y se tienen que hacer. Cuando tú haces el ejercicio del gobierno, no estás eximido de cumplir la norma, y menos aún la norma procesal penal. Entonces, ese manejo que se ve que no hubo un buen manejo también para que se te caiga una ley económica urgente, es difícil, para que se te caiga una ley de ese, se ve que también el manejo político en la Asamblea, la relación entre Carondelet y la Asamblea no pasa en su mejor momento. Entonces, allí vienen estos bemoles. Hay organizaciones políticas que han, a mi modo de ver, cumplido una labor de conciencia nacional, ¿no? El Partido Social Cristiano, por ejemplo, es uno de ellos, Pachacuti, que es otro de ellos. Aunque nos cueste entenderlo y nos cueste asimilarlo, esas organizaciones políticas han visto, ¿no?, en función de país, cosa que se esperaba más bien del gobierno. Eso me extraña muchísimo. Entonces, ¿cuál es la brújula del gobierno? Es la que me gustaría preguntarle al señor licenciado Lenin Moreno. O sea, mire usted, si nos estamos abocando a que pasen 18 meses y no pase nada, el Ecuador no se puede permitir ello. Porque el Ecuador necesita cambio de normas urgentes de naturaleza económica y financiera, necesita unas certezas tributarias y necesita unas certezas para el mercado de trabajo que pueden ser dolorosas, pero son necesarias. Pero para que sean aceptables para la ciudadanía, tú tienes una obligación de didáctica política que no está habiendo. Aparte de eso, escoge colaboradores adecuados. Caso contrario, no veo la confianza del país para salir de este atolladero. Es un gobierno de transición, al menos con esa idea empezamos este periodo. Más no sé si realmente quien venga en el siguiente periodo note que pues en esta transición se hicieron los cambios necesarios. ¿Qué opinas tú? Yo creo que la transición política fue mucho más completada, sin estar completa, pero fue mucho más avanzada que la transición de naturaleza económica. De la estabilidad o estabilización de las finanzas públicas. Me parece que existen muchos y muy buenos estudiosos de la política económica del país que podrían ser llamados, a lo mejor no les interesa, pero podrían ser llamados a coadyuvar en este gobierno de transición justamente para que las cosas se mejoren, ¿no? Muchas veces la persona no es necesaria, es contingente, pero en gobiernos de transición y en la política como la nuestra, que es tan personalista, muchas veces la persona sí puede hacer una gran diferencia. Entonces yo lo que le recomendaría, con toda la humildad y el respeto del caso al presidente de la República, es que escoja mejor a sus colaboradores para que no exista este ambiente de precariedad respecto a la toma de decisiones o la quita de decisiones. La improvisación en el ejercicio del gobierno es un pecado mayor. Muchísimas gracias, Javier. Un mensaje final cortito para todos quienes te escuchan. Yo creo que las personas que nos están escuchando aquí deberían pensar
que lo que nos interesa ahora a los ecuatorianos es encontrar puentes de diálogo entre todos para que entre todos salgamos de este atolladero. En nuestra pequeña o en nuestra gran capacidad de incidencia, todos estamos en el mismo barco. Yo creo que eso también debemos como sociedad civil entendernos, ¿no? Y eso es lo que yo les diría. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarme el día de hoy. Amigos y amigas, nos vemos y escuchamos la próxima semana. No olviden que salir adelante y tener una mejor calidad de vida es responsabilidad de todos nosotros, como lo dijo Javier, nuestro invitado. Desde el espacio en el que estemos tenemos que aportar para tener una sociedad mejor. Muchísimas gracias y hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.